Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos de vuelta al podcast de Bar Javier. Como siempre, tu presentador, bueno, copresentador o presentador. No sé, no me gusta poner títulos porque acá todos somos iguales. Es un podcast comunista, como nos gustan atacarnos. Así que No bienvenido. mientas, Emilio, usted es una dictadura y tú nos tienes de esclavos aquí. Está, Un está bien, podcast yo soy comunista. Stalin. Algún rato llegará el momento en el que voy a salir solo yo en la foto, como cuando Stalin salía con todos sus camaradas y después empezó a salir en las fotos solo. Algo así pasará. Le estoy haciendo spoiler de la última temporada del podcast, pero quién sabe. Todo puede cambiar. Bueno, como estoy con Richie y José, bienvenidos muchachos. Eh, Últimamente creo que no les he preguntado cómo están, o sea, siempre como que introducimos los temas de los invitados y nadie nunca les pregunta cómo están, así que yo les pregunto a ustedes cómo van todos, cómo va la tesis, José, no, mentira, esto no se pregunta. ¿Cómo va? ¿Qué te puedo decir? Ha sido unas semanas bastante sacadas del aire. Las cosas van bastante bien. El partido ha sido complicado, pero ahí le damos. No Dejen fue, tip no, para no ha estado José, ni, no ha sido ni bueno ni malo, ni todo lo contrario. así que dejen tip para José si es que está diciendo alguna tesis y tienen alguna idea que no, que no, que no involucre tomar drogas legales y ilegales. Pongan este tip ahí abajo en la caja de comentarios. Esto, Richie, ¿cómo va? Hace mucho que no te preguntamos cómo va esa vida de casada. Todo bien con la vida de casado. Eh, ¿Qué te diré? Ocupado, pero la mayoría de cosas bien. Siempre hay los estreses de la vida, ¿no? Y ni siquiera digo de la vida de casado, sino de la vida en general. Pero creo que considerando todas las cosas, diría que bastante bien. Una vida de casada ocupada. Bien, bien, me gusta. Bien, 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 Ricky. Me alegro Exacto, por ti, por exacto. Grace, la verdad. Eso es lo bueno. Mientras estés ocupado, supongo que mejor que estar desocupado. Exactamente, exactamente. Así es. Pero bueno, este es un capítulo bastante ligerito porque no tenemos invitados y porque aparte ya hace mucho que no hacíamos de un capítulo solo los tres, así que vamos a analizar pendejadas como les gusta decir, pero así uniendo con los, digamos, los temas de las semanas que no hemos discutido. Así que mi primera pregunta para usted, analizando las cosas que han pasado, que estábamos diciendo que esta semana queríamos analizar esto. Y es que pongo desde ahorita, si escucharon y están escuchando y todavía no han visto de Batman, va a haber altos spoilers de la película. Así que si aún no se han visto, véanla, así sea por Cuevana o por cines, o donde sea. Pero si aún no se la han visto, pilas que vienen spoilers de la película. Pero no sé, o sea, yo les voy a empezar diciendo que mientras veía la película me sentía reflejado con que Gotham era Ecuador. Solo que Ecuador no tiene a Batman. No sé cómo ustedes se sintieron. Se sintieron igual, así como diciendo, mierda, me siento como que en un déjà vu, pero no hay Batman aquí. Enrique se sintió como en Chicago, me imagino. Solo que Chicago es mucho más seguro que Gótica y más bien Ecuador es mucho más inseguro que Gótica, en cambio. Sí, yo creo que esa mezcla entre Guayaquil y Chicago sí le salió bastante bien a los directores. Era intencional. Sí, loco, fue bastante fiel. O sea, por ejemplo, solo de ver esos políticos tipo Bucaram ahí. Brother, el pingüino es Bucaram, Bucaram es el pingüino. Es como este criminal de segunda monta que, que apenas pierde el Partido Social Cristiano en Guayaquil, el man va a ser el alcalde. Estoy casi seguro de eso. Sí, sí, literal. Creo que te justo iba a decir que... Iba a decir en realidad que sí, es que Novoa era el pingüino, pero estoy más de acuerdo contigo que el pingüino se parece a Bucaram en casi todo. Excepto que hasta Bucaram es un poco... Digo, hasta el pingüino es un poco más honorable que, que Bucaram, la verdad. No sé, como que no sé, no quería mucho delatar. Ya no le tocó de otra, creo yo. O sea, no, ve. Si le pones al pingüino, casi dijo, si le pones a Bucarán, le dices, mira, simplemente tienes que delatar a Cintia Viteri y su negocio de trapeadas caras de Guayaquil.
Eso es todo lo que debes hacer. Y a cambio vas a recibir el puerto completo. Y la policía ya no te va a joder tanto. Y ya, tendrías la misma situación. Y de hecho, o sea, quién sabe que hasta qué punto, tomando en cuenta los últimos acontecimientos que están sucediendo en el Ecuador, especialmente en la costa, en la zona un poco más del sur, sí se ve como una pelea de bandas por poder. La pregunta es, ¿qué tipo qué tipo de vacío de poder se dejó para llegar a este punto nivel de nivel criminal tan grande que estamos viviendo en el país? Un anticorreísta te diría que Correa creó todo ese vacío de poder, ignorando toda la historia, pero todo bien. Pero sí, o sea, creo que O igual, sea, o sea, si te das cuenta, si es a raíz, no es por ponerme lacista ni nada, pero es a raíz de la salida de algunas figuras correístas que comienza a haber este hueco de poder. Entonces, no sé, quién sabe. obviamente, pero digo, o sea, en el sentido de que no todo es culpa de Correa hasta cierto punto. O sea, hay muchas cosas que yo sí, digamos, desde la entrada de las FARC en la política ecuatoriana, pues no nos vamos a meter eso porque es una larga historia. Pero estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo. Y en realidad quería preguntarle a Ricky, porque ella vivió en Chicago y yo no sé por qué me dio curiosidad de la nada si pensar si realmente Chicago es una ciudad tan corrupta como para que sea ciudad de inspiración de Gotham. ¿Es en serio tan corrupta? No parecía tan corrupta cuando hemos vivido, no sé. Claro, o sea, para los ecuatorianos tú ves eso y es una espera. Esto es corrupción, no me hagas reír, por favor. Ven a Quito, ven a Guayaquil y les mostramos lo que es corrupción. Pero, no, sí es bastante corrupta. Eh, el estado de Illinois también en general creo es bastante corrupto y es el estado que está en más bancarrota, creo, ahorita en los Estados Unidos. Eh, y eso no es necesariamente culpa solo de Chicago, pero siendo la metrópolis más grande del estado sí tiene bastante que ver ahí también. Y de ahí creo que la realidad de Gótica está basada un poco más en Chicago de los años, tal vez trayendo un poco en los años 20, de la época de la mafia en Chicago, no, obviamente hay esos elementos, pero incluso yendo a la época más moderna, creo que también tratan de reflejar en Gótica un poco lo que es la segregación, que Chicago también es una ciudad bastante segregada y donde hay mucha pobreza en, concentrada en la ciudad en sí, ¿no? En los barrios, digamos, del sur y del oeste de la ciudad. Así que en ese sentido creo que sí puedes ver mucho de Chicago en la película y en lo que se está tratando de reflejar, pero obviamente, como tú dices, no te das cuenta, a veces puede quedar corto comparado con lo que es el Ecuador, diría yo. Sí, sí, definitivamente. Y yo quería analizar con ustedes también una de las primeras escenas de la película cuando Batman dice, estoy en mi segundo año como héroe vigilante y el crimen en vez de bajar ha aumentado. Y yo no sé nada de política criminales, ni nada, ni de economía, ni eso, pero ustedes de lo que saben, o sea, ¿creen que eso en la práctica podría realmente pasar? ¿Podría un vigilante, en vez de bajar el crimen, subirlo? O sea, ¿qué tan realista es esa premisa? Porque no sé, siempre nos han vendido la aldea Hollywood de que sale un Iron Man, sale un Spider-Man, sale otros Batman y de la nada el crimen baja a cero y todo eso, ¿no? A mí me parece una parte realista, pero no sabía si es que qué tan realista lo es. No sé si ustedes pueden darme una respuesta acerca de eso. No sé, ¿qué sería lo más aproximado a eso? Eh, Tal vez ver la correlación y ver tema de causalidad entre inversión en seguridad y nuevos equipos y formar literalmente policías robocots y el crimen en una ciudad. Pero, o sea, si me preguntas así datos para mencionar eso, no te tendría. Yo solo sé que
varios experimentos que se han llevado a cabo en Inglaterra, creo que sí lo hemos mencionado y hemos dicho, Inglaterra es un contexto social y cultural muy diferente, pero la manera en la que ellos, por así decirlo, lucharon contra la inseguridad fue a través de mejorar el salario mínimo, mejorar el acceso a la salud y a la educación, básicamente derechos básicos para desarrollar a cualquier ser humano promedio. Entonces, supongo que hay momentos en que en vez de estar, por así decirlo, soñando con que aparezca un justiciero enmascarado, tal vez deberíamos de estar soñando que llegue un político responsable con el desarrollo, al menos de los jóvenes. Qué viejo sonó eso, mierda. Eh, bueno, el desarrollo de todos nosotros los jóvenes. Sí, yo creo que lo que dijo el José es exactamente lo que muchas de estas historias de superhéroes tratan de cuestionar, esta noción de que la seguridad se puede alcanzar a través de, digamos, la violencia y definitivamente aquí en Estados Unidos especialmente existe este dilema de cómo combatir el crimen, ¿no? Y yo diría los años tal vez 80, más o menos, sí, en los 80, una gran, hubo un cambio de perspectiva, tal vez incluso un poco antes, pero hubo un cambio de perspectiva hacia tratar con el crimen de forma severa, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Le vamos a meter mano dura al crimen, que obviamente aquí en el Ecuador también se sabe mucho de esa historia, ¿no? Eh, y a la final, ¿qué termina siendo eso, no? O sea, ¿te da resultados o es un fracaso? Y yo creo que esa es la pregunta central de la película de Batman. Y es una pregunta con la que tanto Estados Unidos como el Ecuador ha tenido que confrontar, ¿no? En el caso de Ecuador tenemos probablemente la historia de, entre comillas, éxito de tratar con el crimen con mano dura, que es haber terminado con Alfaro Vive Carajo, entre comillas, ¿no? De manera eficiente, etcétera, etcétera. Y es lo que muchas personas que apoyarían este tipo de... Sería irónico porque probablemente no apoyarían a Batman en sí porque está sobre la ley, pero en esencia, como tú dijiste, José, quisieran que hayan un montón de Robocop, pseudo Batmans que sean parte de la policía haciendo ese trabajo. Exactamente lo mismo. Metiendo miedo, metiendo palizas y que de esa manera se controle el crimen. Ahora, La película antes, lo que nos dice, en cambio, es, ¿realmente funciona eso? Y como vamos a hablar de los spoilers, diríamos que la respuesta de la película es no, no funciona. Ahora sí, de Dan. hecho, de hecho, yo creo que Batman perdió, pero había otro cuestionamiento que me parece muy interesante y eh, y esto sí es una paradoja porque me recordó a Guayaquil, literalmente digan ustedes, 10 primeros minutos, en especial cuando hablaron de este fondo privado de desarrollo, cabe mencionar y cabe recordar que Guayaquil técnicamente tiene este fondo, por así decirlo, privado. Eh, es bien conocido todo el tema de Lotería Nacional, cómo se vincula a estos fondos. Guayaquil incluso tiene su estructura de seguridad, tema de bomberos, hasta cierto punto privatizado e irónicamente es la ciudad bueno, es la ciudad más peligrosa del Ecuador, entre las 100 ciudades más peligrosas del mundo actualmente. Lo cual es una vez más un poco irónico. No creo que la película da como que un cuestionamiento tan grande a qué tan útil llega a ser estos fondos privados de desarrollo, eh, en especial porque literalmente creo que estos fondos terminan en manos de un grupo corrupto y básicamente se, se comienza a malutilizar el recurso. Sin embargo, sí me pareció como que un paralelismo muy chistoso con Guayaquil. O sea,
como por más que tengas estos incentivos privados a la larga, eh, no es una solución. De hecho, eh, es como que la representación del criminal, del acertijo en esta entrega, nacía literalmente de la desigualdad hasta cierto punto. Uno diría, sí, el man también está full resentido, pero vamos, es uno de los huérfanos que creció en un orfanato, y como lo mencionaba, ver morir cada semana, cada día un niño, ese tipo de detalles, no se hace cuestionar un poco sobre realmente si el man, o sea, qué tan estable puede ser una persona bajo esas circunstancias, cómo afecta el entorno. Justamente eso que de lo del fondo y como, o sea, aquí lo que más me gustó de la película es que se aparta un poco de Marvel y de otras películas de DC que siempre tienen ese, digamos, ese elemento fantástico para recrear todo lo mal que está sucediendo en la película. Esto lo sacan de una forma más realista y que pasa, ¿no? En todas partes del mundo, que es un fondo destinado para personas de bajos recursos que varios sectores de una sociedad se derraban, ya sea la justicia, ya sea la policía, ya sea la mafia y las élites, ¿no? Y termina afectando a las partes más desiguales. Me pareció algo que he visto poco, por ejemplo, si la podemos comparar con The Dark Knight en la película de Nolan de Batman de 2008, la icónica película de Batman que para muchos es la mejor película de Batman con el Joker, que acá en cambio en el Joker es desde un punto de vista un poco más de anarquía, ¿no? Podríamos decir, y que se basa en casi lo mismo, pero no tiene un elemento que podría realmente identificarte, o sea, no, creo que The Dark Knight se basa más en la parte de la justicia, de encontrar ese símbolo que pueda acabar con todos los problemas que tiene Gotham, que en ese entonces era Harvey Dent, que se termina convirtiendo en dos caras, y como el Joker dice que hasta el hombre más bueno puede ser corruptible, que es cierto, pero yo creo que esta película de Batman ataca mucho más desde una forma en que es mucho más creíble, ¿no? Que tú digas, ah, esto sí pasa en mi país, solo que no hay alguien que exponga todas esas cosas. Y justo yendo a eso del personaje que expone en esta película, que es del acertijo, como dijo José, que no solo nace de las partes más desiguales y que es un personaje muy parecido a Bruce Wayne de cierta forma, que es un huérfano, es una persona que veía morir a niños de su misma edad porque no había esos fondos, ¿no? Porque esos fondos a la final se la robaban. Entonces yo quería, porque se ha hablado mucho de que ahora en Hollywood, sobre todo en las películas de superhéroes, intentan humanizar al villano, diciendo que es un villano en la cual es su ideología para llevar a cabo estos crímenes está como que justificada, como vimos con Thanos, por ejemplo, cuando hace el snap y acaba con la mitad de la humanidad, que es una teoría que se ha tenido mucho daño, de que capaz si es que cortamos a la población humana en la mitad, podríamos abastecer a toda la Tierra, por ejemplo. Y en este caso era que el acertijo va matando a todos los corruptos que se robaban ese fondo y después a la final termina explotando toda la ciudad porque decía que la única forma que la ciudad cura todos sus males es renaciendo, de cierta forma. Entonces, ¿ustedes creen que está justificado el acertijo, especialmente en estos tiempos en los que vivimos, en los que dicen que estas formas de protestar no son las correctas, bla, 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 cómo están rayando las paredes, cómo están botando los monumentos, que es mucho más exagerada de ciertos sectores, ¿no? Pero ustedes creen que algo tan radical como lo que hizo el acertijo en esta película es realmente justificable, teniendo en cuenta que las revoluciones anteriores de toda la humanidad han sido mucho más violentas, ¿no? Como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y podríamos tener miles de ejemplos. Entonces, ¿ustedes creen que está justificado lo que hizo el acertijo en esta película? No, ¿cómo vas a decir eso? Eh, es interesante, es una pregunta interesante porque eh, la película toma una clara perspectiva moral condenando lo que hace el acertijo. Y obviamente en Estados Unidos una de las piezas de la película que en realidad te afecta mucho cuando estás viendo es el hecho de que la escena final toma lugar en lo que es
tiroteo en un espacio público, ¿no? Que es un suceso demasiado común aquí en Estados Unidos. Es algo que creo que la gente vive en su subconsciente con un temor constante en cualquier espacio público de algo que algo así pueda darse, precisamente porque es una sociedad que por A o B razón psicológica, regulación acerca de quién puede portar armas, desigualdad, todos estos factores que la película también en sí empieza a tratar. Es un suceso común. Entonces, obviamente, viendo la película en ese contexto en Estados Unidos, tú dices instantáneamente como que no. O sea, lo que hizo es un acto criminal, terrorista y es algo muy condenable. Pero yo sí diría hasta ese punto, hasta llegar ahí, no me sorprendería que mucha gente en el cine estaba apoyando lo que él hacía y lo que él estaba exponiendo. Y yo creo que esa también es parte de lo que la película trata de hacerte. Trata de convencerte por la gran mayoría de la película que en realidad sí, el acertijo tiene métodos cuestionables, pero a la final está haciendo un buen trabajo. Un trabajo importante que es luchar en contra de la corrupción, un trabajo que él se veía haciendo en prácticamente junto con Batman. Él le veía a Batman más que nada como tal vez una herramienta hasta cierto punto o incluso como el otro Un actor que aliado, como le estaba... gusta decir aquí. Sí, exacto, exacto. Lo veía como un compañerito más a Batman. Y por lo tanto, eh, parecería que podrías justificar lo que hizo. Ahora, si es que ves toda la película completa y tratas de simplemente decir como que estuvo mal o estuvo bien, a la final del día, yo creo que lo que te dice la película es que estuvo mal y lo que diría la mayoría de gente con, aunque sea algo de sentido moral o tal vez un poco de conciencia, es que sí, estuvo mal. O sea, llegó a objetivos probablemente justificables, pero por métodos muy cuestionables y yo creo que si es que estamos haciendo comparaciones con, digamos, la revolución, como tú mencionaste, francesa o rusa, igual se puede condenar muchas de las cosas que se hicieron, por más de que, entre comillas, hayan movido la historia hacia adelante, o podrías decir que se alcanzaron ciertos bienes públicos o se garantizaron derechos de voto, se quitó el poder de la mano de ciertos clases y grupos poderosos. Así que todas esas cosas es como que en la historia es muy difícil simplemente decir todo fue bueno, todo fue malo. Es complicado y te toca ir parte por parte, creo yo. Yo por mi parte creo que, o sea, creo que sí, todo, o sea, el resumen es que todo fue cuestionable y el man bajo ninguna circunstancia estuvo en lo correcto. Caemos en la vieja discusión sobre, por ejemplo, si Kira o Light Yagami estaba bien o ese tipo de cosas. O sea, eh, hasta qué, o Ya sea, es verdad, se viene un episodio de Death Note. Pilas, pilas. buena idea. Eh, o sea, la pregunta es, ¿realmente se contempló todo? O sea, ¿realmente valió la pena literalmente todo lo que el man causó solo por desenmascarar a los corruptos o era el único camino? Y creo que en ese punto, cuando te preguntas y dices, ah, sí, eh, era la única forma en la cual se podía exponer a toda la corrupción de Gotham, es donde dices, no, si había otros mecanismos mucho menos nocivos, en especial para la gente, por los cuales se podía difundir la corrupción que había en Gotham. Entonces, no le veo mayor sentido. Y bueno, también lo que mencionaba Ricky, el tema de los procesos históricos, que de la misma forma había cosas muy cuestionables. Y sí, tal vez podemos un podcast traer historiadores, historiadoras y preguntarnos un segundo, eh, en esos eventos históricos que garantizan nuestros derechos, ¿qué fue lo que tal vez hizo mal o qué fue lo que tal vez hizo bien? Pero al final del día, haciendo un paralelo, o sea, quitando un poco el tema de la película y más bien yendo al tema de las revoluciones, es lo que ya se hizo y es lo que está hecho.
La cosa es que supongo que uno tendría que aprender como que estuvo bien, que estuvo mal, pero al momento de entrar en esa cuestión de bien y mal dentro de la historia, también está en que la historia siempre la escriben los ganadores. Y siempre vas a tener una única perspectiva desde los ganadores sobre lo que sucedió. Entonces, creo que entrar en esa discusión tal vez un poco moral en temas de historia es muy complicado y creo que la película, como lo dijo Ricky, lo deja súper claro. Lo que hizo el Acertijo estuvo súper cuestionable, como digo. O sea, creo que una persona tal vez se puede como que poner a pensar un segundo cuáles eran mecanismos mucho menos nocivos para la población por los cuales llegabas a una misma conclusión. Y estoy de acuerdo con ustedes dos porque incluso creo que el momento en el que te das cuenta que si bien podrías empatizar con el acertijo, está mal es cuando, por ejemplo, está ya acabándose la película y ya votaron a todos los que fueron compañeros de Riddler, porque si no lo dijimos, el acertijo hizo como un movimiento típico de ahora las redes sociales de personas que se vestían como él y que iban a terminar la misión del acertijo, o sea, básicamente matando a toda la élite y a todo el pueblo ahí. Y cuando le dicen qué estás haciendo, él dice, soy la venganza, que básicamente era el eslogan de Batman durante toda la película y lo que le hace dar cuenta a Batman y a Bruce Wayne que impartir justicia a partir de la venganza y el miedo no es el camino, porque a la final tú no puedes impartir justicia a partir del miedo porque no vas a lograr lo que es elemental para poder encontrar justicia, es encontrar la confianza del pueblo, ¿no? Porque si es que no tiene una garantía en las instituciones públicas, como en un país en el Ecuador, la única forma de condenar a ciertos personajes públicos es con la confianza del pueblo, ¿no? De cierta forma, es también un poco optimista porque no siempre pasa, porque vivimos también en un mundo y en una sociedad tan polarizada que es complicado eso, ¿no? Y el último tema también es que me causó mucha gracia que seguramente muchos medios allá en Estados Unidos están casi comparando todo lo que pasó en The Batman con lo del Capitolio que ya pasó hace un poco más de un año. Y estoy seguro que los conservadores pro-Trump van a tomar de inspiración esta película para acabar con el Capitolio, aunque no lo lograran. Pero bueno, Algo súper interesante que tiene que ver con eso que estás diciendo, Emilio, es cómo el acertijo es un extremista de Reddit, así, o sea, ni siquiera de Reddit, así de 4chan o alguna huevada así. O sea, el man es como que el en la estereotipo Deep Web, de... así. Sí, es del estereotipo de eh, millennial rechazado social que se entra a foros en el internet a buscar información de cómo puede conseguir armas y a postear como que memes de mal gusto, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Así que es interesante cómo eso se relaciona un poco yo creo que definitivamente lo que estaban haciendo es tratar de apelar un poco a algunos fenómenos que han pasado en Estados Unidos. Uno es la crisis que está sufriendo la identidad de los hombres y de la masculinidad a través de, digamos, y no es una crisis en el sentido de que es como que una connotación negativa necesariamente, sino es crisis porque precisamente en una sociedad extremadamente machista, cuando llega a cuestionarse y digamos se abren espacios para interpretaciones diferentes del género y eso, y obviamente aquí ninguno, o al menos yo diría no soy experto, no creo que ninguno de nosotros podemos certificar totalmente cómo se desarrollan estos temas, pero diría que al menos la forma en la que la película lo explora un poco es esta cuestión de el joven que se está volviendo hombre y es lo que mucha gente asocia, por ejemplo, con Jordan Peterson, ¿no? Y no tiene como que una identidad masculina clara. Peterson, por ejemplo, probablemente diría ha sido como que eh, se le quitó esa identidad, ¿no? Se le quitó el rol de hombre en la sociedad, se le quitó lo que tradicionalmente funcionaba.
su rol de proveer para la familia, de, yo qué sé, a través de los deportes y otras actividades que estereotípicamente se ven como masculinas, volverse una persona, digamos, completa, así realizada. Y yo creo que eso es un poco lo que se ve, ¿no? En esa película. Es como que a raíz de una sociedad que está tan rota como es la ciudad gótica, los hombres que han sufrido a raíz de esto, ¿no? Que son rechazados sociales, tratan de encontrar como que su sentido de ser y su identidad en este mensaje de venganza, ¿no? De el mensaje de Batman mismo, como tú dijiste, pero puesto por el Acertijo de manera de, ¿sabes qué? Es violencia completa, ¿no? Y violencia en la forma de, como dijimos, tiroteos, que son cosas que se experimentan, o sea, que se han vivido en Estados Unidos muy trágicamente. Entonces, creo que definitivamente estaba haciendo un poco de comentario de eso y también como contraparte, obviamente, de lo que es el resurgimiento de la extrema derecha, o no resurgimiento, pero tal vez la forma en la que se manifiesta hoy en día o que se visualiza, ¿no? En las noticias y todo de la extrema derecha, que tiene que ver mucho con la violencia eh, prácticamente eso, o sea, a través de foros de internet, violencia con armas de fuego, hombres blancos, como vimos en la película, que era el Acertijo, así que creo que sí, o sea, intentaron hacer un comentario un poco de todo eso y tal vez hasta cierto punto, como que hubo un momento medio cringe. La primera vez que le vi al Acertijo fue medio cringe, pero diría, porque le ves ahí cuando está en el café, así yendo a tomarse un café y parece literal eh, tu amigo que fue a estudiar sistemas de informática, así en la San Francisco. Así que es medio como que ese momento es medio cringe así cuando lo ves, pero entiendo que ese es como que el comentario que están tratando de hacer. Y tengo que decir, el actor que estaba haciendo de, eh, verga, me olvidé el nombre, pero el actor estuvo muy bueno. Así que El no, no, Acertijo, Paul sí, sí, Dano, creo Paul que. Dano es un ajá. crack. Sí, sí, Ajá. no cuestiono como que el casting del Acertijo, solo digo que es medio chistoso lo que intentaron hacer en general, así, lo que estaban tratando de mostrar. Incluso ahora que dicen eso de todo sobre... Me encantó el momento woke de la película, como le encanta decir a todos los de la derecha, el momento woke, cuando Gatúbela le dice, debe ser un blanquito privilegiado con rico cuando dice de eso, y era como que, no sé por qué se molestan, es la verdad, es un blanquito privilegiado rico. Obviamente va a pensar así, y ese momento en que ella le hace cambiar esta percepción a Bruce Wayne de que, wow, estoy haciendo un comentario súper de blanquito privilegiado. Era verdad, era totalmente verdad. Y sí, puede ser un momento woke que no le gusta a todos los machistas más de derecha, pero es porque no les gusta tragarse algunas verdades. Iba a decir algo más también. Sí, de decir que en el último comentario, o sea, la película es que ese vampiro brillante creció y es un maldito crack. Así que si Plan tenía miedo de Robert Pattinson como Batman, es porque no vieron sus otras películas que también son muy buenas. Y que me alegra que esté teniendo este reconocimiento más allá de Crepúsculo. Porque vamos, hasta Robert Pattinson sabía que Crepúsculo era malo, o sea, él mismo se reía de Crepúsculo. Hay muchos videos de internet del man riéndose de Crepúsculo y son geniales. Así que realmente es un cast también full genial. Y, y bueno, el otro tema que queríamos hablar así rápidamente en este capítulo era sobre el famoso beef que pasó hace 2 semanas entre Residente y J Balvin. Más que nada porque estos dos amigos míos y Doctor Gepetto también han ido a muchos conciertos de Calle 13 y me atrevería incluso a decir que les gusta Calle 13. Yo no tanto, pero no porque no me gusta su música, sino que no me identifico tanto con Residente, o sea, tenemos diferencias ideológicas, o sea, es algo complejo, pero ya voy a ir allá. Pero decir que no saben de qué ocurrió es que Residente y J Balvin tienen una pelea, porque J Balvin hace el año pasado dijo que estaba muy ofendido porque no le nominaron a muchos Grammy y Residente le dijo que él estaba siendo un idiota, que si quiere estar nominado, deja de hacer música como que si fuera un juego callejero y bla, bla, bla. Entonces empezaron a hacer una tiradera y Residente
le dedicó una canción que pueden ver en YouTube, donde habla, dirigida básicamente a J Balvin, pero también un poco a la industria musical. Y bueno, eso, entonces, no sé, o sea, mi opinión de que por qué no me gusta tanto Residente, es porque me parece un artista que rapea muy bien, tiene buenas letras, pero a veces siento que no hace lo que predica. O sea, por ejemplo, todo lo que puede haber escrito en Latinoamérica para mí se cae dando apoyo a Chávez o a Noriega, me parece que, o a los Castro, o a Correa. Y es como que, no sé, es medio raro para mí, pues sí me parece un gran artista. Y creo que aquí vale aplicar la redundancia de separar la obra de su artista. Pero bueno, igual creo que es un buen artista y nada. También creo que la letra del rap, del beef, es un poco machista a cierto rato, es lo que creía que sería algo normal por el género, tal vez, incluso tal vez estoy hablando de ignorancia, no sé. Por ahí creo que ataca muy bien a la industria musical de cierta forma, a lo que se ha vuelto la música, en general cualquier cosa que consumimos, del entretenimiento hasta incluso el deporte. Entonces no sé qué opinan ustedes sobre todo esto. Yo creo que simplemente fue un intento de generar un poco de polémica y llamar la atención de parte de los dos. Obviamente, Residente sí tiene sus críticas al mainstream, por así decirlo, musical. Eh, Sin embargo, es como que todas estas peleas que suelen haber de reggaetoneros y de todo, es como, todos sabemos que Residente le ganaría. Él se ha peleado con Cocodrilos, por ejemplo. O sea, J Balvin no tiene ninguna oportunidad, la verdad, de sobrevivir. Entonces, no hay mucho que hacer ahí, sinceramente. Sí, yo entiendo más o menos como que la crítica desde tal vez la perspectiva que pusiste hace un rato, Emilio, que es de, yo diría, muy pocas personas se les puede llamar perfectas y obviamente Residente no es uno de ellos y no creo que hasta él mismo siquiera intentaría decir eso. Eh, Ahora obviamente tampoco J Balvin, o sea, es como que estás comparando, vas de mal en peor, por así decirlo. Y de nuevo, no, yo desconozco tanto de, especial de J Balvin, pero de, en general de la pelea, de la discusión, de drama que tienen estos dos artistas, así que no voy a decir nada más que por el valor artístico en sí, como que digamos Residente en cuestión de lo que él eh, ha creado antes y también con la canción que puso en este debate, obviamente está mucho más adelante de tal vez J Balvin en la pelea, por así decirlo, si quieres verlo desde esa perspectiva. Ahora, en general, yo diría bastante buen músico. El man probablemente tiene algunas opiniones cringe y estoy seguro que el pasado ha dicho varias cosas cringe y el man probablemente te diría que sí. En especial al principio de su carrera probablemente habló full huevadas, pero eso te digo, ¿quién está libre de pecado, no? Al final del día, así que no sé, solo diré que sí le hizo quedar mal a J Balvin, o sea, le hizo quedar mal en el sentido de que fue doloroso escuchar eso. Ahora la pregunta es, ¿Guillermo Lazo será que le dedica un rap así a la asamblea o la asamblea le va a dedicar ese rap a Guillermo Lazo? Lo que provoque un acertijo, no mentira. Chuta, no sé. La situación de Lazo con la Asamblea y con el Ecuador me tiene a la deriva. A veces no entiendo qué realmente qué está pasando. Así que volvimos a los 90. eh, cada cosa que pasa en este gobierno es, no sé si es un meme o si es en serio, qué onda. Y siento que no hablamos de la polémica de la Cancillería con todo lo de Ucrania, no nos va a alcanzar el tiempo, pero hubo también críticas por ahí. eh, pero no sé, o sea, tú dices que una muerte cruzada, yo pagaría por ver eso, la verdad. Yo, pero solo si es que vuelve Correa, me gustaría ver ese Lazo versus Correa y tal vez metamos en la mezcla
Alvarito Novoa. Le hacemos ganar a Alvarito Novoa. Sí, Alvarito Novoa tiene que estar ahí básico, weón. Pero, Sería, pero, por- sería épico. pero no sé, José, por qué. Ah, no, perdón, termina Rick. Sí, se trabó. No, no, eso era lo que iba a decir, solo que era épico. Pero no, José, ¿por qué la dices? O sea, tal vez nos puedas tú hacer un recuento de lo que ha pasado últimamente. Sé que le iban a intentar censurar a la presidenta de la asamblea. Eso fue lo último que supe de la... ¿Qué no ha pasado, brother? Holguín, estamos perdido que gaviota en Bolivia con el tema de la Cancillería. Rusia resultó ser un mercado muy importante para el banano, entonces estamos un poco jodidos. Es la típica Por de Pero el petróleo Ecuador, está como alto, ¿no? Yo siempre tengo esa duda filosófica de que si es que no estamos ganando plata o si es que los chinos se quedaron con esta No plata. sé, no sé, sale un rato a la no, calle, Emilio. Emilio, y fíjate cuántos carros están circulando en este momento. Todos esos carros técnicamente están ahorita subsidiados, porque obviamente no compran súper, porque la súper está muy cara, muy cara. Ya ni tu pana niñado de la San Francisco le alcanza la súper. Sería de Ya preguntarle mismo más se bien. quejan, bajen la gasolina en la Pongan gasolinera al lado de la subsidios, San Francisco. No, mijo, literal, solo weón. hay que quejar. No, loco, es que no es la Nutella. ¿Cómo se van a quejar si no es la Nutella? No, pero ya hablando serio, Emilio, déjame básicamente decirte. es muy complicado definir si es que esto nos genera un beneficio más grande, en especial porque tocaría ver qué tan, yo no sé, tocaría ver qué tan de enclaves son los sectores que se están cayendo, como el tema del banano, No, que loco, yo creo que es fácil. Podríamos decir, y esto va a sonar como que esto sí va a sonar terrible, pero si es que Correa estuviera aquí aún, tal vez habría la posibilidad de que esto de A o B forma le beneficie al Ecuador. ¿Por qué? Porque el man, parte de su programa de, digamos, como quieras llamarle, si es que quieres verle desde perspectiva positiva y decir su plan de gobierno para ayudar al Ecuador, o si quieres verle desde perspectiva negativa y decir par de la forma en la que se ganó votos era tomando control de varias industrias y tratando de hacer que ese dinero se quede aquí, ¿no? Y que se quede aquí en los bolsillos de quién, obviamente pregunta. En los bolsillos de Correa, en los bolsillos de Alianza País, en los bolsillos de etcétera, etcétera. Pero Moreno, lo que sí chato. diría es, hoy en día, como está la situación, incluso aunque digamos los precios del petróleo a nivel mundial sube todo, yo creo que para que le beneficie a Ecuador, tomando en cuenta todas las otras cosas negativas que salen de esta crisis, que es primero inflación, o sea, obviamente en Estados Unidos la inflación está altísima ahorita, pero yo creo que eso en general es muy probable que se siga expandiendo a nivel mundial. Y no solo inflación con respecto al petróleo, sino digo inflación con respecto al consumo de bienes del día a día, ¿no? Y como ustedes me estaban mencionando, tal vez se exportaba banano. En Ucrania y en Rusia creo que se producía bastante maíz, alguna cosa así, pero el punto al final del día es que en general las interrupciones económicas que salen a raíz de esto muy, muy difícil que de alguna forma Ecuador, y eso te digo, Ecuador a la final bolsillos de quién, ¿no? Sí, puede ser que el petróleo suba y que eso beneficie a alguien, pero que beneficie al país en general, todo muy difícil, lo veo, Exacto. con Es Lazo en que especial. yo quería como que adornar un poco el Qué comentario y mal, les decir están como reventando que la burbuja a los latis que decían que ya con la subida del petróleo iba a venir Walmart al Ecuador y Amazon. no, o sea, me refiero a que yo en ese sentido decía como que tocaría ver realmente cuánta gente, es que uno, es chistoso, uno dice como que ya porque uno se imagina la época de Correa que tenías una política de un gasto público mucho más alto, no vamos a decir si eso es bueno o malo, pero había un gasto público más alto. Por ende, al momento de que subía el petróleo, se generaba una serie de interacciones económicas que de A o B forma, para bien o para mal, dinamizaba la economía. Con Guillermo Lazo no va a existir eso, punto uno. Y punto dos, hay que recordar que el hecho de que
de que el petróleo esté más caro, nosotros seguimos importando energía, o sea, exportamos petróleo, importamos los derivados. La gran paradoja del petróleo ecuatoriano es esa precisamente. Se supone que íbamos a tener una refinería que resultó en la aplanada más cara de un terreno en la historia creo que en la historia del mundo realmente, no sé si alguna vez un terreno aplanado costaría más, pero eh, nos encontramos en esta situación en la que no podemos hacer nada. Tocaría ver cuánto dinero se nos está yendo de las manos y cuánto dinero se está quedando. Y como decía el Ricky, o sea, ¿y a quién se está yendo? Seguramente eso se está usando para... De hecho, Guillermo Lasso ya dijo ayer que iba a haber un excedente de DITU de unos 1.500 millones, más bien tendría que volver a escuchar la entrevista, pero la cosa es que ellos ya tenían un plan de a dónde se iba a ir ese dinero y no se va a ir a programas sociales porque en la asamblea se estaba aprobando esta idea de que los maestros ganen un poco más de salario, o sea, mínimo para maestros, cosa que Lazo tildó de populista, no sé, o sea, populista es la palabra más prostituida y obviamente Guillermo Lazo no sabe nada de política ni de historia, la va a usar como si fuera, no sé, como si fuera moneda de un centavo en Bengal. El punto de todo esto es que mientras no tengamos una política clara sobre a dónde se va el dinero, yo creo que es un tema de pago de deuda probablemente. Eh, la realidad es que Ecuador sí está saneando bastante el tema de la balanza, o sea, del déficit. El problema de este balance, entre comillas, es que estamos viendo que en bastantes sectores prioritarios tipo salud, educación, están faltando cosas. El sistema de salud se está cayendo a pedazos en Ecuador y no sé, tocaría preguntarle a Lazo qué rayos va a hacer realmente con ese dinero. Fuera interesante, pero vuelvo a insistir, en la entrevista del día lunes 14 ya dijo que esos 1.500 o bueno, ese excedente extraordinario, ingreso extraordinario, como quieran llamar, ya está comprometido, me imagino, como digo, para sanear deuda. Creo que le dimos mucho palo al Guile Lazo, así que yo voy a solo decir, no porque soy racista ni nada, ni porque quiero tirarle un pan, sino que a veces cuando un presidente cumple alguna de sus promesas de campaña hay que resaltarlo y es que dijo que iba a donar los primeros 6 meses o 3 meses de su salario a una organización social y lo hizo porque es una organización a la que yo conozco y a la que fui parte cuando era pequeño. Así que sí donó su salario. Le felicito, pero no es suficiente. Y no voy a ponerme a discutir eso porque eso es para otro tema, para otro día. Lo que sí voy a decir es que también ahorita me acabo de acordar que desde la Asamblea está ahorita discutiendo todo lo del tema de octubre de 2019 porque están ahorita Lenín Moreno y María Paula Roma muy preocupados porque se están pensando dar algunas amnistias en todo lo que pasó. Y eso es bueno para el país, la verdad. Todo proceso jurídico que intenta quitarle dinero o meterle en la cárcel a Lenín Moreno, yo lo apoyo. Apoyo, apoyo la moción con toda violencia, como diría Homero Simpson. Eh, pero bueno. No sé si me falta alguno. Si es que quieren un update de Ucrania y Rusia, sigue la guerra. Eh, cada día, cada día siento que esta guerra va a durar al estilo Israel-Palestina, va a durar 20 años y cuando nosotros seamos de abuelos, esa guerra va a seguir ahí, honestamente. También hay esta noticia que pasó nuestro querido José Colorado de que supuestamente el 6 de mayo, según la NASA, va a caer un asteroide del tamaño de una de las pirámides de Giza en Egipto. Y si es que cae, probablemente acabará contra la humanidad. Tres por Así ciento que, de probabilidad no representa una amenaza real para el planeta. Solo para aclarar un poco de la fuente. así que Putin, Biden, por favor dejen de amenazar con lanzarse bombas nucleares
y de la nada me siento en Don't Look Up y no sé, apunten sus bombas nucleares hacia el asteroide, hagan algo que sirva en vez de meterse en una guerra, pero, pero bueno, no sé si es que te me está olvidando algo que pasaba de las últimas semanas. Prácticamente nos hemos olvidado del COVID. Todo esto de la guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho el COVID olvidarse de ese invito de estar en la plana por 2 semanas. Tú tranquilo, amigo, eso es para la tercera temporada del 2022. 2020, la tercera temporada del 2020. Oh, del 2020, puta, ya estamos en la octava temporada, creo, weón. Pero tienes Cada ciclo. razón, todo sigue siendo una continuación. Creo que en ese día caímos en algún tipo de vortex en el espacio-tiempo y no hemos logrado salir aún. Un bucle temporal, dices tú. ¿Han visto Sí. ese meme que dice que hay está en una puerta y dice no abra la puerta sin tocar, podría ser usted y provocar un bucle en el espacio y tiempo? Estoy seguro que alguien no tocó la puerta, abrió y nos metió en esta cagada, pero bueno. Yo no tengo curiosidad qué haría Marx, por ejemplo, si es que viviera en una época así, ¿qué pensaría él? Predijo algo así, esa es mi pregunta. Esta es la pregunta random de la semana. ¿Qué haría Marx si viviera en nuestros tiempos, o sea, en esta pandemia? ¿Qué diría? Si es que sus escritos predijeron qué pasaría en una situación como esta. Esta es la pregunta random de la semana. Mark sería el acertijo, Emiliano. Esa es tu respuesta. Es verdad, es verdad. Y por eso simpatizo un poco con el acertijo, pero solo un poco. Diciendo acertijo. ¿Quién es? No sé hacer acertijo, iba a decir algo de quién es corrupto y Wow, ama el wow, capitalismo. Paren un segundo antes de despedir esto. Lazo acaba de vetar de forma parcial la ley del aborto. Hoy, 15 de marzo. Ya vetó, total o parcial. Parcial. Solo es un veto parcial. Y, o sea, ¿qué es lo que vetó? La semana, el derecho en su totalidad, no mentira. ¿Qué vetó, amigo? Acláranos, Tocaría porfa. leer. Son 61 Puta. objeciones. No tenemos tiempo para eso. No voy Pero a. bueno, Esa es la yo investigación solo que está diré, detrás de las noticias en Bad Habits. Ya, bueno, a ver. Un breve. Plazos. El tema de la conciencia. Eh, Básicamente es sobre los plazos la mayoría de observaciones. bueno, yo no Igual sé qué. podemos decir, ándate a la verga, Lazo. Esa será Oye, nuestra declaración oficial. mucho palo le hemos dado hoy a Lazo. Realmente esto era sobre Batman y terminamos otra vez puteando a Lazo. Loco, ¿por qué No nos sé da por qué tanto se vuelve una material, constante. weón? Para, en realidad, para cerrar, yo solo diría a los actores que por más que quieran, no muestren la película de Batman a Lazo, no vaya a ser que el man quiera conseguirse un batitraje y salir a patrullar el crimen de esa forma. Porque ya dijo una vez que él es Batman y que la Conai era el Guasón, algo así, algo así era, ¿no? Con nadie el guasón. Qué buen chiste, weón. No me acuerdo si era Isa o la Conai o Vargas, pero dijo que uno de ellos era el Guasón, porque dijo que básicamente, casi dijo que Joker tuvo la culpa en lo que pasó en octubre, y yo diría que sí, pero no. Está buenísimo eso. Pero bueno, estamos ya llegando a la final del podcast. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana no sé de qué vamos a hablar, no sé si es que hay invitados, sé que hay planes para algo, pero no sé si es que va a suceder la próxima semana, honestamente. Em, em, eso, no sé si tenemos cosas planificadas, pero todavía falta tiempo y les vamos a anticipar que vamos a estar cubriendo algunas de las elecciones que van a pasar este año, como las de Colombia, el importante vecino del norte del país, como en Colombia, las elecciones tal vez las elecciones de Brasil, si que encontramos un invitado que gentilmente nos quiera hablar sobre qué está pasando en Brasil. Así que si tú hablas portugués, por favor,
hablar con nosotros. No sé, no me acuerdo mucho del portugués, pero bueno. ¿Qué más? Las elecciones de Francia, tal vez, no sé. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana si es que el mundo no se acaba, es decir, si es que Biden o Putin no deciden lanzar alguna bomba atómica. Eh, y nos vemos la próxima semana. Les dejo a los chicos para que se despidan. Como No dijo les el quiere, no Emiliano, mentira. como dijo el Emiliano, nos veremos muy pronto. Tenemos algunas buenas cosas planeadas y esperemos que esta vez cumplamos. Yo sé que les hemos fallado en el pasado, así que no queremos ilusionarles, seremos honestos. En este punto ni siquiera nosotros mismos queremos ilusionarnos con las cosas que tenemos planeado. Pero les puedo decir que Está casi diciendo que, casi como que le está dando el hype a lo que va a tener un debate entre Jordan Peterson y Zizek. No, no, tranquilo, eso les no, iba a no, decir. no des ese tipo de hype, por favor. No, Eso está, más bien ese es exactamente el tipo de hype que queremos dar para que cuando suceda lo que realmente estamos planeando, pueda la gente realmente estar emocionada de todas maneras. con toda le podemos regalar la invitación de Zizek con el Shur y le decimos que a otra invitada de Jordan Peterson nos ayude, la hacemos debatir entre ellos. Eso me parece más lograble, la verdad. Prácticamente. Esperen eso. Tengan esa idea en sus mentes y ya veremos qué terminamos haciendo en realidad. Bueno, yo me despido. Como dijo Don Viruta, hasta mañana.